Da- Muy bien, damos inicio entonces Recorded in progress. en este jueves 7 de mayo al Ateneo Ah, número 326 de Viadela y tenemos como tema nada menos que inteligencia artificial para la edad madura. Como siempre hacemos una presentación de unos 45 minutos y luego abrimos a las preguntas. Yo lo quiero presentar al expositor, el ingeniero Jorge Abalay, ingeniero industrial de la UBA, trabajó en compañías internacionales como SSA, Computer Associates, BMC Software y otras. Tiene experiencia de trabajo en el exterior, 4 años viviendo en Colombia, implementando tecnología y sistemas empresariales ERP, funciones de manager en tecnología, consultoría e implementación de sistemas de información y procesos en Argentina y países de Latinoamérica. En su trayectoria educativa te contamos que sale tiene que más se de te sirve. 30 años como profesor del CPIM, diseño de procesos, Score Model y tecnologías en SCM en el IEEC, implementador de plataformas web educativas con aplicaciones LMS, desarrollo de cursos dictados en forma sincrónica y artículos sobre inteligencia artificial generativa y agentes de inteligencia artificial, certificaciones CPI, Bajar. PIM, SCORPE, ITIL, Data Analyst and Data Scientist Certificate with Python Tracks, Datacamp y otros de Udemy, Coursera, Kaggle, Google, Cloud, certificado de esencia, formación de formadores. Con ustedes, caballeros, y agradeciendo mucho la presencia y la charla, les presento entonces al ingeniero Jorge Abalay. Adelante, Jorge. Estás muteado, Jorge. Ahora sí, vamos. Ahora ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, Eduardo, gracias por la presentación. Ahora me di cuenta que eran demasiadas siglas en las actividades que yo hago, pero les aseguro que en esta presentación vamos a utilizar la menor cantidad de términos técnicos, casi no existen términos técnicos en esta presentación. Agradezco también a Yadela. Perdón. Está muteado. A ver qué pasó. Ahora sí. Dale, Yo lo Jorge. levanté. Bueno, la idea de esta presentación y que lo conversé con Eduardo es hablar sobre la tecnología desde el punto de vista de qué pasa con los mayores de 50, 60 y en adelante respecto de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y acá la verdad que hay muchas cosas para decir, mucho para contar, no tanto desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista qué tanto nos adaptamos y aprendemos sobre las posibilidades que tiene la inteligencia artificial pensado como asistente, no como una herramienta técnica o que hay que aprender una alta tecnología, sino como una herramienta de asistencia cognitiva. Nada que ver con muchas de las cosas que están relacionadas, que se dicen respecto del avance de la inteligencia artificial, sobre los problemas que trae y demás, que tiene también, por supuesto, como toda nueva tecnología, pero básicamente lo que apuntamos es tratar de buscar la forma de que eh, a- a nuestras edades se difunda la utilización del uso como asistente de la inteligencia artificial. Por eso le puse como subtítulo: La tecnología no tiene edad. El objetivo que busqué es, a través de hacer una presentación con una introducción general
y charlar un poco sobre los cambios de paradigma y qué cosas tenemos que pensar para adelante en cómo nos ponemos en marcha con el uso de la inteligencia artificial. Toda esa gente está conectada. Entonces, la idea es hacer una presentación corta, como lo había mencionado Eduardo, y empezaremos a charlar un poco sobre el panorama general del conocimiento sobre la IA. Voy a partir, no sé si todos han leído, me imagino que sí, incluso por historia y por edad, a Isaac Asimov, pero yo me quedé con una de las frases más interesantes que aplican, a pesar de que ha transcurrido una buena cantidad de años, respecto de que la ciencia genera más conocimiento de lo que la sociedad puede acumular como sabiduría. Es decir, cómo las herramientas que tenemos disponibles ya hablemos desde el nacimiento de Internet hasta la fecha donde nos encontramos con una inteligencia artificial llamada generativa, vamos a ver por qué, eh, de que la podemos usar ampliamente no digo sin restricciones, pero con todas las posibilidades de acceder desde muchas de las aplicaciones existentes. Entonces, esto es una realidad. Hay mucho conocimiento respecto de las técnicas que se vienen desarrollando, pero estamos perdiendo el tren de poder aprenderlas a una velocidad razonable. Y me estoy refiriendo siempre a el grupo de mayores de 50 o de 60 años. Si nos fijamos en esta diapositiva, vamos a ver, tomé unas referencias que vienen de varias consultoras, entre ellas McKinsey, algunas universidades. ¿Estás compartiendo diapositiva, Jorge? Sí, No, no las vemos, ¿eh? Ahora sí. bien. Ahora Eh, está, ahí está. Perfecto, vuelvo gracias. vuelvo un segundo para atrás. Esto es lo que yo les había La frase de mencionado, así que Asimov, bien, bien. está. Entonces, una de las cuestiones que tomé de una investigación de documentación existente y de consultoras, por un lado, tomé el crecimiento en Latinoamérica, que es importante porque en el mundo hay, digamos, no es simétrico el crecimiento, sino que varía por regiones, obviamente. Desde el punto de vista de regiones como Asia, África, América, etc. Entonces tomé Latinoamérica como parte de los datos y un dato interesante es de golpe encontrar que en el uso, acá no hablamos necesariamente de números, sino de la adopción de inteligencia artificial aparece en Costa Rica. Uno diría, bueno, podrían ser países con mayor densidad de población como Brasil o México, pero sin embargo, Costa Rica tiene un buen nivel de crecimiento en el uso y disponibilidad de inteligencia artificial y la población lo está aprovechando. En ese sentido, si nos fijamos, México y Brasil siguen como líderes detrás de Costa Rica desde el punto de vista de adopción. Esto no quiere decir en cantidad, obviamente, porque no es comparable la cantidad de habitantes de Brasil y México con Costa Rica, sino más que nada yo lo baso en el desarrollo del conocimiento y el aprovechamiento de la inteligencia artificial para aprender. Digamos, esa es la idea. Entonces, no por cantidad. En donde figura como dominante en el uso ChatGPT. Y esto es un número bastante real, aunque ha caído un poco ChatGPT, pero básicamente es la herramienta de inteligencia artificial
generativa más utilizada mundialmente, inclusive, así que esos son números que se aproximan a la realidad, aunque con el desarrollo de otros modelos como Gemini o como Cloud, Perplexity, etcétera, ha caído un poco, pero en proporción de su porcentaje. La otra cuestión que me parece fundamental en realidad, por eso agregué esta lámina, es el hecho de que el grupo que más utiliza inteligencia artificial son usuarios que van entre 18 y 34 años. O sea, tenemos un crecimiento muy grande en esa zona y entre 35 y 44 hay un grupo de mayor experiencia. Según las encuestas indican que o afirman que tienen alta familiaridad. Acá les comento algo. Yo hace ya entro en cuarto año que vengo dando cursos de inteligencia artificial, más que nada para empresas de las áreas industriales, consumo masivo, etcétera. Y es bastante cierto que están familiarizados. Lo que no es tan cierto es que dominen las técnicas de preguntar, las técnicas de generar buenas instrucciones. Entonces, todos estamos en un camino de aprendizaje, pero el tema es que la gente lo viene usando en buena proporción. Y tenemos una brecha que me parece importante acá, que es para adultos mayores, que está en el 5,2% mayores de 65 años. Esto nos pone en una zona de lo que llamaremos riesgo de exclusión, porque al no incorporar estos conocimientos, de alguna manera, uno podría decir, nos estaremos quedando afuera. Y esto es una realidad. ¿Por qué no entramos? Hay muchas razones por las cuales no entramos. Podemos ir charlando a medida que avancemos en esta presentación. Tomé también unos datos para Argentina y esto es muy, muy sintomático de lo que está pasando respecto del uso. Si se fijan acá, en esta zona, el medio, el 50% de los menores ya lo utiliza. Esto significa que nos encontramos ante una situación de que prácticamente los chicos vienen utilizándolo en buena medida y eso se ve en los colegios sin ninguna duda. Y básicamente se utiliza para educación, aunque también hay otros usos posibles. Ahora, teóricamente la población activa, en función de los datos, estaríamos como en 19,6, 20% de adopción en la población activa. Pero nos encontramos de vuelta con una situación que de ese por ciento de población activa estamos muy bajo en cuanto a más de 65 años que estén utilizando estas herramientas. Esto nos va a producir, de no cambiar esta tendencia, un cierto impacto en el sentido de que uno empieza a quedarse afuera. ¿Cómo lo resolvemos esto? Y esto es el motivo de esta presentación fundamentalmente. Primero tenemos que reconocer una situación que de todas maneras, y a pesar de que uno ya tiene algunos años, ha atravesado una buena cantidad de cosas, desde aprender el uso básico de un celular y las características que tiene un celular, no siendo un técnico, pero sí como para poder manejarlo, y en función de eso hemos aprendido a manejarnos también con cajeros automáticos, con cajas de autoservicio en los supermercados, gestionar y manejarnos con billeteras digitales como Mercado Pago y Google Pay y tantas otras que van surgiendo. De hecho, incluso cuando están tan conectadas que uno también se asimila a las que usa en Brasil, como Prix, por ejemplo, conectadas a través de Mercado Pago. Y también el uso ya cada vez más intensivo de aplicaciones en Instagram, Facebook, etc. Entonces la pregunta es, si ya atravesamos todo esto, nos podemos manejar razonablemente con las herramientas digitales. ¿Qué es lo que cuesta entrar en el mundo de la inteligencia artificial? Aparentemente tenemos un cuco ahí o realmente
hay alguna limitación que no nos animamos a entrar por miedo a lo que podamos poner, preguntar, etcétera. Y esto es parte de lo que hay que trabajar uno personalmente para decir, ahora, ¿por dónde seguimos? Entonces, en ese dónde seguimos, hay que visualizar lo siguiente. Hasta ahora nos hemos manejado bastante bien con las posibilidades de escribir, de manejar texto, de mandar mail, de audios a través de WhatsApp, uno mismo generar videos y contenido, etcétera. Pero la inteligencia artificial en este sentido maneja todo esto también, es decir, que no es ajeno a lo que hemos venido haciendo de sacar fotos, reenviarlas a alguien, editarlas, hacer algunos trabajos de edición antes de reenviarla, etcétera. Hemos avanzado bastante en ese uso, lo cual hace que, de todas maneras, si entramos en el mundo de esta inteligencia artificial, podemos manejar estas situaciones diferentes. Entonces, si sabemos todo eso, ¿qué nos faltaría? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para poder avanzar? Una de las cuestiones acá en esto de lo que yo llamo fundamento de aprendizaje, ¿ya? Es, de golpe, si tenemos confianza digital, ¿cuál es el problema en seguir avanzando en el uso de inteligencia artificial? Entender cuáles son las barreras y lo que se busca básicamente es lograr tener una autonomía digital. Esto es, autonomía significa que uno pueda manejarse en forma independiente. Es decir, que en una mesa familiar o con los nietos o con los hijos, uno no tenga que estar tanto dependiendo a ver cómo me manejo para preguntar en un ChatGPT, por ejemplo, ¿no? En este sentido, entonces, podemos empezar a pensar en tener expresiones personales, es decir, hacer un desarrollo propio del uso de estas herramientas y con esto bajaríamos muchísimo las barreras que nos frenan para poder entrar en el uso un poco más productivo de esto. No digo eficaz porque suena a empresas, digamos, pero de esa manera podemos entrar a verlos desde otro punto de vista, incluso desde el punto de vista de participación social. Acá quiero hacerles un comentario respecto de, en el poco, en el afán de difundir el uso de inteligencia artificial para, para todos nosotros, hice una experiencia que obviamente que pienso repetirla sucesivamente, por ejemplo, en un centro de jubilados para un grupo de jubilados que estaban interesados en aprender inteligencia artificial, di un curso de como 4 o 5, sí, 4 o 5 semanas, 5 semanas en total, con cierre, sobre la utilización de la inteligencia artificial. Acá es cierto, la mayoría cuando uno dice voy a aprender inteligencia artificial, hay miles de cursos, muchos gratuitos, cantidad de cursos gratuitos, en general cada vez hay más, algunos muy buenos. Pero acá juega algo que es muy importante para nuestro grupo, es la participación social. Porque uno se pregunta, ¿por qué vamos a un curso de memoria? O hacemos actividades participativas, porque la participación social es fundamental para un buen desarrollo de la edad adulta. Entonces, esta fue la razón porque en vez de elegir una presentación em, asincrónica o simplemente una presentación online, decidí armar una en donde intercambiara con otras participantes cuál era la visión, lo que sentían, etcétera. Y esto es genial porque uno se encuentra con mucha gente que tiene ganas, que quiere hacer algo diferente, que quiere aprender estas herramientas y eso nos lleva ya
a una fase de poder generar uno mismo actividades con la inteligencia artificial. Perdón. Entonces, acá ya nos encontramos con un cambio de paradigma y es el siguiente. Si nosotros ¿qué ocurre en el siguiente paso? El siguiente paso es que nos encontramos con ChatGPT, con Gemini, con Copilot, etcétera, lo cual nos permite, lo más importante, es conversar en lenguaje natural. Esto es lo que hizo que cambiara totalmente la visión y el uso de estos modelos, porque no hay que aprender las super tecnologías, no hay que apretar muchos botones, simplemente hay que saber escribir y organizarse. Entonces, lo que buscamos de eso, de aprender estas herramientas, es entender un poco más cuáles son las funciones, qué podemos hacer, cuál es la ruta de aprendizaje, cómo podemos mejorar nuestra vida activa utilizando este tipo de facilidades. Y siempre recordando que de alguna manera es el que hace las preguntas, que guía a la inteligencia artificial que requiere elementos o, Jorge, está con algún eh, inconveniente en su conexión. Si quiere dejar de compartir por un momento para que lo podamos escuchar mejor, por favor. pero y no van a ver la presentación. Y me saco del video, pero por ahí es mejor que corte el video. Sí, sí, y después volvemos con Corto, su video. a veces el video produce este tipo de problemas. Un segundo. A ver si estamos mejor. ¿Se entrecorta ahora? Dale, Jorge, adelante, a ver, te escuchamos. Ok, gracias. Entonces, lo que uno tiene que ver es que con una de estos modelos de inteligencia artificial que se llama generativa por la capacidad de generar nuevos textos, nuevas imágenes o gráficos, generar videos, generar audio, etcétera, tiene otro montón de posibilidades que es trabajar sobre análisis y razonamiento, interpretar datos, tomar decisiones, ayudarnos en la toma de decisiones y lograr así, de esta manera, que no solo sea una conversación ida y vuelta sin más, sino que nos ayude a pensar lo que ya tenemos en la cabeza, que sea una especie de orientación donde uno lo utiliza a estos modelos como asistentes. No se busca otra cosa que pensarlo desde el punto de vista de que nos dé asistencia en muchas de las actividades que, por ejemplo, reparar algo en la casa tomando una foto de algún aparato que se rompió o un código de error que nos da el lavarropa y a través de esa foto hacer una pregunta de cuál es el problema que tiene el aparato en sí. Y se pueden asombrar de cómo va localizando la respuesta, las recomendaciones y cómo puede continuar la conversación por ayudarnos inclusive muchas veces a reparar alguna cosa de la casa. Desde alguna actividad de plomería hasta algún equipo electrónico. Entonces, esto es lo que llamamos la asistencia cotidiana, que entendiendo todo este fenómeno y a través de preguntas en donde el riesgo, a menos que el riesgo sería muy bajo, considerando que uno no va a ingresar ni datos personales, ni el nombre, ni dirección, bueno, todo lo que los bancos recomiendan para el uso de una tarjeta o del home banking. Es decir, las recomendaciones siguen siendo válidas en cuanto a la protección de los datos personales, pero no hay ningún digamos, riesgo, casi no existe riesgo cuando uno le saca una foto a a una pieza o algo que uno quiere reparar o hacer y pide cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo reparar. Entonces, esto es
es genial porque nos da una gran capacidad de generación de respuesta de distintas formas. Entonces, si lo pensamos de esa manera, y no voy a entrar tanto en esta presentación, entiendo que va a estar disponible el video, etcétera. Es pensar que nosotros, a pesar de que tenemos disponible en toda esa nube de información que hay en la red, una gran cantidad de datos, la posibilidad que tiene esto es que nosotros podamos hacer como un filtrado de esa información y encontrar un punto que llamamos el punto de la verdad, es revisarlo, colocar un filtro y seleccionar lo que nos interesa. Es decir, a pesar de que tenemos un gran volumen de información, la construcción de un tipo de preguntas y la manera de hacerlo nos lleva a este reloj de arena donde logramos a través de un asistente, de esta ayuda, filtrarlo y hacer una extracción de todo eso para generar lo que nos interesa. Esto es, digamos, una de las ayudas más importantes que podemos obtener. Entonces, no es tan abrumador si pensamos, uy, acá tengo una cantidad enorme de respuestas, ¿qué hago con toda esta respuesta? Y la respuesta acá es, ok, pedir a estos modelos que nos ayuden a depurar, limpiar la información, preparar un resumen, sacar los aspectos más importantes y lo que más nos interese. Esta es la realidad. Entonces, este reloj de arena es fundamental para entender que tenemos un aprendizaje activo porque podemos pedir asistencia, ayuda para resumir y para ordenar la información de salida. Entonces, en el día a día, tengamos lo siguiente, y esto es, digamos, como unos pasos de cómo podría aprender. Lo primero es reconocer que necesitamos aprender, porque si no nos interesa y buscamos, digamos, excusas de por qué no voy a aprender esto, porque no lo necesito, porque la verdad que me da miedo, porque no lo voy a utilizar, etcétera. Em, Hay una necesidad que es inherente a en cualquier etapa de la vida, es que es necesario seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, hay que seguir compartiendo, hay que seguir teniendo una vida social activa. Y eso, digamos, de reconocer esta necesidad de aprender nos lleva a que obviamente vamos a tener un esfuerzo. Ahora les cuento un poco más de cómo funciona ese esfuerzo de aprender este tipo de cosas. Entonces, esta aceptación del esfuerzo inicial eh, nos lleva a otra cuestión y es aprender a formular lo que se llaman prompts. Prompts son las instrucciones que nosotros le damos a un modelo de inteligencia artificial como el ChatGPT para obtener un resultado o una respuesta. Lo que necesitamos es aprender el idioma que utilizan estos modelos de inteligencia artificial, que no es algo de ciencia de la NASA, pero son cosas fundamentales para poder obtener un buen resultado. Este buen resultado de aprender a formular estas instrucciones, estos prompts, obtenemos muy buenas respuestas y esto es digamos, el punto esencial digamos, la bisagra que nos lleva a experimentar después con estos modelos, a utilizarlo para muchas de las tareas cotidianas, para estudiar, para interpretar aspectos de la filosofía o modelos matemáticos, razonamientos de la física o aprender a cocinar basado en un cocinero experimentado que nos ayuda en la cocina. En fin, cualquiera de las actividades que ustedes piensen, puede haber una posibilidad de experimentar. Pero siempre volviendo acá a este punto de aprender a formular estos prompts. Esto nos va a dar una cosa que es fundamental, que es lograr autonomía y libertad. Esto es no tener que recurrir
a otras personas, salvo para cambiar ideas, obviamente, y decir, mira, hice este PRON, a ver si se puede mejorar, cómo lo mejoramos, etcétera. Y esto sí es válido, pero desde el punto de vista de uso general, cuando uno se sienta y empieza a decir, bueno, quisiera aprender un poco más sobre literatura o arte o cultura en general o filosofía, es lograr esta autonomía. Eso les va a dar una libertad enorme para poder incluso autogestionarse y crearse hasta sus propios cursos, es decir, hacer su curso de aprendizaje personalizado, es decir, solo para uno que tiene una cantidad de conocimiento. Imagínense que uno se anota muchas veces en los cursos y la mitad por ahí ya lo conoce. Y entonces se aburre la mitad del curso y aprovecha la otra mitad. Entonces, esto nos ayudaría a entrar directamente desde el punto de partida, que es nuestro propio conocimiento. Esta es la idea. ¿Cómo se logra esa autonomía? Un aspecto de esa autonomía es la siguiente. Yo les voy a mostrar cómo funciona el tema de las instrucciones y la importancia de hacerlo. Esto es un ejemplo sencillo, pero acá tienen una instrucción. Tenés que ir a lavar el auto, el lavadero está a 100 metros. ¿Cómo te conviene ir? Acá esta prueba la hice con GPT, la última versión que está disponible, free, y obtuve la siguiente respuesta. Conviene ir caminando. Ustedes dirán, pero acá ¿qué pasó? 3 segundos para pensar qué es lo que ocurrió acá. Resulta que me dice, conviene ir caminando. Obviamente, ¿qué pasó? ¿Falló la inteligencia artificial acá en la respuesta? ¿Por dónde pasa este tipo de respuesta? Porque me dice que conviene ir caminando. La distancia es muy corta, es obvio, por lo que usar el auto sería ineficiente. Eso también tiene razón. Tardarías más en subir, arrancar, bla, bla, bla. Eso ya lo sabemos. Y entonces te dice, anda caminando. ¿Por qué surge esto? Por la estructura del PROM. Esto es, construir una instrucción de este tipo puede llevar a una respuesta que no es la que estábamos buscando. Estamos buscando otro tipo de respuesta. Entonces, la replanteamos. ¿Qué cambiamos acá? Acá lo que cambiamos es que le sacamos irá. Quiere decir esto que cambiamos un verbo de acción, lo sacamos, directamente le dijimos tenés que lavar el auto, el lavadero está a 100 metros. Es lo único que cambiamos. Y de golpe aparece una respuesta que sí es potable, aunque la distancia es corta, el objetivo es llevar el auto al lavadero. Esto es lo que uno tiene que aprender cuando uno dice aprendo a generar instrucciones, es porque uno tiene que entender cómo se construyen las instrucciones dentro de la inteligencia artificial. Esto, en cualquiera de los modelos, esto es sin distinción de categoría, nivel, si es pago, si es gratuito, etc. Todos van a tener un criterio para responder, va a tener una instrucción, es el famoso prompt, y va a tener una respuesta. Y acá es lo que surge, que entender cómo generar estas instrucciones que están acá nos lleva a tener respuestas un poco más razonables. Ahora bien, ¿qué pasa si le preguntamos a Gemini? Gemini, preguntamos lo mismo. Tenés que ir a lavar el auto, el lavadero está a 100 metros. La misma pregunta. ¿Qué cambia de la respuesta cuando responde Gemini? Uy, qué largo, ¿ves? Se extendió, porque por ahí no le puse límites a esto, pero se expandió en la respuesta. En realidad dice, bueno, para 100 metros conviene ir caminando, es obvio, pero caminando en el sentido de que por ahí si lo único que quiero es pedir un turno, obviamente me conviene ir caminando, no voy a ir llevar el auto para pedir un turno en el lavadero. Esto, y la otra cuestión, aparte de ir caminando, que es lógico que si voy a pedir un turno por ahí para ir a lavarlo, entonces
voy a ir caminando, es lo aconsejable. Y en auto, obviamente, si el objetivo es lavar el auto, tenés que llevarlo, es obvio, esto está más que obvio. Uno no va a ir en bicicleta. Entonces, vean esta situación. Casi el mismo PROM cambia la mecánica de respuesta. ¿Por qué? Porque lo que importa en este sentido es cómo construimos la instrucción. Muchas veces la inteligencia o el modelo se equivoca y muchas veces hago preguntas y le digo que se equivocó, entonces me dice, sí, me equivoqué, entonces da otra respuesta más acertada. Y esto es parte de lo mismo, no es digamos, un problema básico de la inteligencia de estos modelos. Es simplemente cómo construimos esas preguntas. Y esto lo que hay que entender es que cambia el concepto del modelo, de lo que uno tenía como, si uno googleaba, uno decía, bueno, ¿cuál es el clima de hoy en Buenos Aires? El método es ir a buscar en un directorio una lista de enlaces, nos da una tremenda lista de respuestas y uno tiene que empezar a buscar cuál es la buena. Cuando uno trabaja con un asistente inteligente, como de lo que venimos hablando, ahí tenemos lo que se llama ese lenguaje natural, la forma que nosotros conversamos, intercambiamos. Entonces ampliamos la pregunta y le damos contexto. Necesito saber si llevo paraguas. Entonces cambia totalmente la forma de responder y hay una respuesta redactada, directa y conversacional. Es decir, que se establece una conversación fluida. ¿Por qué ocurre esto? Porque cambia totalmente la forma de preguntar. Esto nos lleva a lo siguiente. Si lo que estamos hablando es que hay un arte para pedir, la diferencia está en los detalles. Les doy un segundo para que miren la lámina. Perdón. Entonces, un error común es hacer prueba, utilizar esto, el diseño con preguntas vagas. Si uno hace una pregunta general muy vaga, lo que va a tener es una respuesta también general, no hay precisión. Entonces, en estas técnicas, y eso se ve en los cursos Caramba. justamente, Bueno, confort. la idea es aprender a entender que existe un rol, que hay una tarea que uno le asigna al modelo, que hay un contexto donde lo queremos realizar y que lo queremos presentado de una determinada manera. Esta es una fórmula bastante estándar, sencilla, que cambia totalmente la idea de cómo hacer simplemente preguntas que vamos a tener respuestas generales a tener respuestas mucho más precisas. Esto cambia totalmente la forma que interactuamos con este modelo. Cuando yo hablaba de las montañitas con el tema del aprendizaje, el aprendizaje consiste fundamentalmente en entender esta dinámica. Y esa dinámica implica como un ciclo de que se va repitiendo. Hay un elemento de la estructura de la pregunta que es estática, es decir, construyo el prompt que les comenté antes, en una actividad continua. ¿Cómo se convierte en una actividad continua? Con lo que llamamos componente dinámico. Generamos un proceso de interacción cognitivo con el modelo de inteligencia artificial. Ok, dejamos margen para preguntar al final, así ya voy completando. Entonces, esto es, digamos, el núcleo. Esto es un proceso de pregunta, respuesta, volvemos sobre el tema y creamos una dinámica de razonamiento, de comprensión y a su vez estos modelos, ChatGPT, Gemini, etcétera, van aprendiendo de lo que uno pregunta para crear y generar mejores respuestas y más atinentes con lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto funcione? Algo que tenemos disponible a través de toda nuestra trayectoria, nuestra vida. Primero, cuando empezamos a trabajar,
si generamos estas instrucciones muy vagas vamos a tener digamos, respuesta poco efectiva. Pero aprendiendo un poco de los filósofos como Sócrates, que el tema era preguntar, este, y volver a preguntar para generar una línea de pensamiento, llegamos a algo que, según lo que uno ve en la búsqueda en las empresas, en la necesidad de contar con gente con pensamiento crítico. Esto da para otra charla larga, pero el tema del desarrollo del pensamiento crítico consiste justamente en saber preguntar, distinguir premisas, ordenar ideas para poder construir esto que yo les comenté antes de ese diseño de las instrucciones. No es tan complicado, simplemente aprender a lograr estos prompts mucho más efectivos y para obtener mejores resultados. ¿Cómo superamos esta barrera? La barrera la superamos saliendo de sujeto pasivo, esperar a que alguien nos resuelva algo, depender de la ayuda de otros. Uy, esto no lo sé, entonces tengo que recurrir a otro, y uno lo que tiene que aprender es a gestionar esta suerte de preguntas para manejarse mejor. La idea entonces de ser un sujeto pasivo a pasar a ser alguien activo es decidir entonces a través del uso de estas herramientas y expandir las capacidades personales. O sea, pasamos de ser simplemente alguien pasivo que está mirando lo que sucede a tener un rol mucho más activo como ejecutor. Entonces, estos fundamentos nos lleva a varias cosas más. Que si nos facilita el conocimiento, lo tomamos como una guía para el aprendizaje. Entonces, la primera base y es seguir aprendiendo. Entonces, para seguir aprendiendo, hay que ayudarse con este asistente como si fuera un docente, un profesor más que nos está dando ideas, está dando temas, nos está preguntando, nos está tomando una prueba, está validando nuestros conocimientos de lo que hemos aprendido. Es decir, que genera ahí una técnica de adquisición de nuevos conocimientos. Esos conocimientos los vamos a poder fijar. ¿Por qué? Porque tenemos un ida y vuelta de las respuestas para saber si fuimos aprendiendo. Los formatos de aprendizaje, felizmente, son múltiples, porque podemos aprender a través de texto, de imágenes, de videos, de audio, etc. O sea, no hay límite, no hay excusas acá para aprender algo. Incluso uno puede cargar una imagen, hacer una pregunta relacionada sobre esa imagen y empezar a tener un diálogo sobre la imagen. Por ejemplo, un cuadro que queremos analizar, le preguntamos sobre el cuadro, cómo lo interpreta, quién puede haber sido el pintor, etc. Y a través de ese generamos un diálogo para comprender o la época del pintor, las características, el estilo, la época social que se estaba atravesando. Es decir, uno empieza a jugar con estos formatos de aprendizaje para aprender mucho más. Y esto es lo que buscamos, tener una asistencia para realizar una cantidad de cosas en donde obviamente trabajamos sobre algo que creo que es fundamental, el aprendizaje continuo. Ok, como estamos al borde y para las preguntas, lo más importante acá es que tenemos que tomar esto en nuestras manos y lograr un empoderamiento a través de esto de la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos a favor cuando uno habla más 60? Primero tenemos experiencia, tenemos conocimiento y tenemos habilidades que se potencian con el uso de la inteligencia artificial. Es decir, no es que perdemos conocimiento y entonces nos resuelve y nos larga todas las preguntas. La experiencia actúa como de filtro, como de análisis. Nos permite establecer una conversación donde hacemos preguntas, tenemos las respuestas y vamos ajustándolo.
tenemos criterio, o sea, llegamos hasta acá, tenemos criterio, capacidad para tomar decisiones. Lo que hay que trabajar en este tren donde el motor es nuestra experiencia y el combustible es nuestro criterio, tenemos manera entonces de conversar mucho más, digamos que incluso que mucha gente joven que tiene que atravesar una experiencia. La experiencia nos tiene que servir de algo y ese algo lo podemos explotar mucho más utilizando estos modelos. Es decir, podemos digamos, de alguna manera jugar, explorar nuevos conocimientos y la experiencia nos va diciendo si vamos por un camino adecuado o no, si esto es lo que queríamos y tenemos siempre posibilidades de retomar el camino y seguir conversando sobre los temas que nos interesan. Esto en este tren cambia la ecuación porque hay elementos que son propio de nuestra vida de muchos años, que hemos adquirido conocimiento, experiencia, habilidades, interacción social, etcétera. Tenemos criterio y simplemente acá hay que entrar en el juego de la conversación y explorar las nuevas posibilidades. Bueno, hasta acá llegué, Eduardo. No sé si dejamos abierto para preguntas. Muy bien, Jorge, te hacemos un aplauso ya coronando esta extraordinaria presentación. Vamos a empezar con algunas preguntas. A mí me gustó mucho esto de decir, bueno, el asistente, la inteligencia artificial como asistente, algunas plataformas estas que son gratuitas, GPT, Perplexity, el Copilot, bla, bla, bla. Muy importante conversarlo, hablarle, conversarle. Y claro, la clave son las preguntas, ¿no? La clave es, ahí está Elena queriendo hablar enseguida, la clave son las preguntas. Jorge, a lo mejor te podés poner ahora, podemos ver tu cara, si Ah, ya ok, tenés ok, sí. video, te puede, si ya tenés conectividad o no. Acá la clave es la pregunta y una cosa fundamental es la autonomía, porque a esta edad estamos siempre dependiendo de algún joven en la casa. Y entonces, Sí, es estamos verdad. en la computadora, tenemos un problema y hay que decirle, che, hay algún joven en la casa que te lo solucione. Bueno, este joven tenemos que ser nosotros. Esto me gusta mucho. Y también me gustó el último vagón del trencito, Jorge. Jugar, jugar, experimentar, preguntarle cosas, mostrarle, qué sé yo, la heladera que no funciona, un motor que no funciona, el lavarropa, la manguera, no sé, mostrarle algo y preguntarle cómo soluciono. Problemas reales o imaginarios para ver qué nos contesta. O sea, pasar esa barrera de que es una cosa rara que está ahí, no es para mí, esta gente, y empezar a jugar, empezar a tener esa familiaridad y empezar entonces con las preguntas que son la clave, ¿no? Las preguntas concretas, puntuales, explicativas. Si vemos que se fue para cualquier lado, bueno, otra pregunta diciéndole, mira, no es por ahí, contestame acá, contestame allá. Cuando no nos gusta la respuesta, preguntarle de nuevo, no apagar el dispositivo y odiar a la inteligencia artificial, sino preguntarle de nuevo y llevarla. Bueno. Vamos a iniciar ahora entonces algunos comentarios que quieren hacer a lo que Jorge nos dijo tan interesante, o algunas preguntas o algún ejercicio. Creo que Elena quería hablar. Ah, vamos Elena, te escuchamos. Estás muteada, por favor. Eh, estás muteada, Elena. Estás muteada. No, tenés que desmutearte. No se te escucha. Teo. Ahora sí, dale. Ahora sí, Elena, te escuchamos. Mira, yo tomé algunas notas y tengo una pregunta para el ingeniero. Pero muy Mi bien. pregunta es, ¿por qué ChatGPT, voy a hacer datos aproximados de lo que diste, lleva el 80% de las transferencias, de los intercambios de información, Perplexity 12, Microsoft Copilot 5, no diste datos sobre Gemini en Google,
pero si sumo, me queda muy poco, un 3% para Google, que es del orden del 5% de copiloto. Y yo digo, ¿por qué esa diferencia? Porque la mayoría de las consultas a la IA son muy simples y se realizan a través de ChatGPT. ¿Por qué no se usa Perplexity, por ejemplo? Ok, buena pregunta. El tema es, primero, ChatGPT, acordémonos que nació como por noviembre del 2022. O sea que tiene como delantera muchos años. O sea, apenas arrancó en enero del 2023 ya teníamos 100 millones de usuarios. Actualmente, por momentos, llega a 800, 900 millones de usuarios y supera los 1.400, depende de los meses o picos que tiene. Si bien es cierto que el resto de los modelos tienen una enorme cantidad de usuarios, lo que ocurre es que, por ejemplo, Copilot se utiliza mucho dentro de las empresas, dentro del ecosistema de empresarios de 365 y las empresas utilizan todo Microsoft. Entonces hace que Copilot en realidad es más de uso empresario. Lo mismo le pasa a Gemini. Gemini, si bien tiene una enorme cantidad de usuarios, de hecho yo lo uso en el curso, eh, tiene también un ecosistema que necesita aumentar. Tiene millones, obviamente, muchos cientos de millones de usuarios, pero básicamente lo que se quiere decir acá es que todavía sigue habiendo un mundo donde el ChatGPT domina la situación. ¿Por qué domina? Porque eh, la gente lo tomó, es como que uno tomó ese y se encariñó, bueno, ¿para qué va a estar usando otro? Y la realidad es que viene cayendo un poco, es cierto, viene cayendo porque la competencia es muy fuerte. En el caso de Perplexity, es en realidad un esquema diferente al resto porque está pensado como un buscador con inteligencia artificial. O en realidad al revés, es una inteligencia artificial que tiene un buscador que en vez de buscar como si fuera una enciclopedia por un título o algo, busca por contexto, por el conjunto de palabras, o sea, desde el punto de vista semántico, uno lo podría decir, es una oración y trabaja sobre una oración. Esta es la diferencia. Perplexity es muy bueno, yo lo uso bastante para investigar, pero de todas maneras, si tengo que trabajar y preparar material, depende. Por ejemplo, mi respuesta es un poco larga, pero ChatGPT sí, es muy bueno para preparar textos, respuestas generales, etcétera. Por eso lo usa mucha gente. Y Gemini es muy bueno para trabajar en el ámbito empresario, para cuestiones técnicas de razonamiento complejo, etcétera. No es que ChatGPT no tenga razonamiento complejo, es Pero uno muy bueno. Jorge, como asistente, ¿qué es lo que vos nos proponés? Vos nos decís, bueno, mira, estamos en edad madura, metámonos en esto. Como asistente, el que más se usa es el ChatGPT. Sí, correcto, sí, absolutamente. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, voy a preguntar yo, ¿eh? Porque acá lo tengo a Guillermo Besana, por ejemplo, el gran Eduardo, hay dos tecnocrático. personas que levantaron la mano, ¿eh? Bueno, Sí, entonces vamos con las que levantaron la mano. A Claro. ver, que no los estoy viendo. A ver. hola, no Hola, ¿qué sé si tal? hola, ¿qué tal? Vamos, ¿Qué tal? Edel. ¿Cómo estás? Hola, Bien. muy buenas tardes. Lamentablemente he entrado muy tarde, no he podido entrar temprano, pero sí quería comentar algo que me parece importante. Ahora que ustedes hablaban de la importancia de no tener que delegar a los más jóvenes, digamos, cuestiones nuestras, ¿no? Entonces yo me reuní literalmente con ChatGPT y organicé mi computadora. Obviamente no podemos darle claves ni nada de todo esto, pero yo decía, bueno, pero ¿qué es Sí. esto de iniciar sesión en esto y por qué y de qué manera?
y de verdad me organizó la computadora, las carpetas, todo. Fue un diálogo mutuo y lo mismo hago con Melchor, perdón, es que yo les tengo nombre, con Gemini, ¿no? Entonces, no solo quería comentar esto porque de verdad es una herramienta extraordinaria, maravillosa y que nos puede ayudar en todas estas cosas que nos pasan muchas veces de la tecnología, preguntándoles y comunicándonos con ellas. Eso quería decir y me disculpo que era tan importante esto para mí hoy y no pude meterme antes. Así que bueno, Queda muchas grabado gracias. igual, Eder. Así que, Muchas bueno, gracias gracias, Eder. Muchas No, gracias. gracias a ustedes, de por verdad. el comentario. ¿Quién más Sí. tenemos? Acá tenemos Carlos. Carlos. Dale, Carlos. Sí, muy buenas tardes y gracias por esa muy buena información. Buenas tardes a todos aquí desde Houston, Texas. Varias de las preguntas que tenía ya han sido respondidas por las personas anteriores y gracias por eso también. Muy buena información. ¿Qué tan seguro es y hay alguno de los sistemas de AI que es menos seguro que otros? ¿O todos son igual? Bueno, es un buen punto. Por ejemplo, en general tienen que, todas estas aplicaciones siguen normas internacionales de seguridad en Estados Unidos, que son muchas de las que venimos usando, tienen que seguir normas de protección de usuario. Es como en la Argentina el habeas data. Uno tiene que tener asegurado la protección de los datos de usuario. En realidad cabe mucho en la responsabilidad de uno de no estar ingresando datos que son personales. Esto pasa en cosas mucho más sencillas, como por ejemplo personas que ponen fotos de niños o cosas así, que también en muchos países está hasta prohibido, inclusive. En Francia se está prohibido poner fotos de chicos. Entonces, hay criterios para eso. Ahora, si uno, por lo menos de acuerdo a los analistas, por ejemplo, Cloud AI es una de las mejores en temas de seguridad. Obviamente mi recomendación es que si uno empieza a trabajarlo y usarlo o con más intensidad, bueno, hay que poner los $20 por lo menos y asegurarse algunas restricciones que están dentro de la configuración de las aplicaciones para tener una seguridad más extrema. Es lo mismo que cuando entran en Instagram y quieren poner, lo pueden ver mis amigos o mi familia, etcétera. Es responsabilidad de uno también cuidar la puerta de la casa, ¿verdad? Pero, digamos, respondiendo si hay alguna más segura, por lo menos no es una opinión Son personal, sino similares. Bueno, gracias. Cloud es impresionante. Cloud es la mejor. Vasca, Sí, preguntaste. sí, yo quería muy cortito explicarles qué utilidad le doy al chat GPT, como pronuncian ustedes bien en inglés. Lo uso para armar cursos de cine y literatura, entonces Muy me bien. arma, digamos, todo el cronograma y aparte de eso, para hacer los análisis, por ejemplo, si tomamos Cortázar, ¿qué personaje en la literatura de Cortázar son las casas y las cartas manuscritas, que son, además de los personajes que integran los cuentos, los personajes humanos, estos también son personajes que él utiliza como si estuvieran vivos? Entonces, en una conversación que mantenemos vía el chat, me va diciendo y vamos debatiendo sobre cómo trabajar este tema de las casas, que no son las que habitamos. Cortázar le da una vuelta a eso, son las que nos habitan a nosotros. Entonces esto facilita que uno mejore el material de enseñanza. Esa es la experiencia que tengo.
Muy bueno, muchas Ah, gracias, fantástico. sobre todo para los Esa es que la son idea. docentes, Esa es la está idea. muy bueno. Pero ya esa es una etapa más sofisticada, Vasca, para Sí, hacerlo, ¿no? Ahora empezamos algunos de cero y decimos, bueno, ¿qué hacemos en casa con esto? Pero genial. Juan Carlos Veiga, contanos algo lindo. Bueno, gracias. Primero felicitarlo porque excelente la iniciativa y muy, muy útil lo que el ingeniero Abalay nos está explicando. Pero yo le quería hacer una pregunta que me ha quedado siempre en la duda después de leer un artículo que publicó el New York Times el año pasado sobre las teorías de la inteligencia artificial. Allí sí, decía un científico que se identificaba como Peter Coy que la inteligencia artificial desarrolla intelectualmente con tal velocidad que un niño que a los 3 años normalmente aprende a mentir, hay en la inteligencia artificial una superación de esta etapa. Entonces, ¿cuál es el riesgo que realmente tenemos o tiene la inteligencia artificial de expresar engaños? ¿Hay realmente riesgo de engaño? ¿Y cuál es bueno, el porcentaje de riesgo? Gracias. en realidad uno no podría hablar de engaños porque la inteligencia artificial no tiene esa idea de engañar. En realidad uno habla de alucinación, es decir, como la inteligencia artificial no deja de ser un motor de probabilidad, es decir, la probabilidad de encontrar este contexto o la probabilidad de encontrar este tipo de información de acuerdo a la pregunta que uno hace. Lo que ocurre es que cuando se dan dos situaciones, ¿no? Una es la del contenido en sí y otra la del punto de vista ético. Entonces, de la pregunta en sí, del contenido, podría ocurrir que no haya información suficiente y como es una máquina de probabilidades, lo que es la probabilidad más cercana de tener una respuesta es esta. Entonces, la da como contestación. Entonces uno dice, pero esto me está engañando. En realidad alucina. Es como no, bueno, es como los humanos, ¿no? En cierto momento por ahí, uno no se acuerda de algo y lo rellena con algo de información y lo larga, pero después se da cuenta uno que en realidad, como decimos, echó fruta, ¿no? Es decir, hace exactamente lo mismo. Pero hay que tener en cuenta que muchos de estos, los modelos más grandes, ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, ya tienen una carga de información importante y el nivel de alucinación es menor, pero sí tiene porcentaje. La otra cuestión tiene que ver cómo está construido lo que se llama técnicamente Metapron. Es una palabra muy grande, pero es como un PRON que está arriba de los PRON, instrucciones que uno da, donde establece las condiciones sobre las cuales se va a mover, aspectos que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con las respuestas sobre género, sobre religión, etcétera. Es decir, esto sí es muy importante y las empresas tienen la responsabilidad y la obligación de crear las condiciones de un comportamiento ético profundo para poder interactuar. Entonces, teóricamente no debería estar ocurriendo ese tipo de cosas, pero lo tomaría, el engaño es más una emoción humana. Acá hablamos de alucinar, es decir, rellena con cosas por información que le está faltando. Y además porque por ahí no hay una estructura de comportamiento ético totalmente afinada. Ha pasado con Grok, la inteligencia artificial de X, en determinados momentos que se hizo público porque no estaba controlando algunas cuestiones que tenía que ver con niños, etcétera. Esto es la realidad. Bueno, Muchas es un gracias, tema, ingeniero. igual como asistente, digamos, doméstico, no creo que tengamos demasiada cuestión en esa, pero está muy bien el tema este, es una preocupación general. Bueno, no sé si queda más preguntas. Eduardo, Sí, quedaba Graciela que quería preguntar algo. Graciela, no la veo. Hola, ¿me escucha? Graciela Cohen. Sí, yo Adelante, soy, Graciela. soy el marido, Bueno, me prestó el teléfono, soy Jorge Cohen. Disculpen la molestia, yo como anciano de 80, vengo usando inteligencia artificial bastante en el último año
y me he encontrado particularmente en varias oportunidades peleando con la inteligencia artificial por el tema de política. Noto un sesgo a la izquierda bastante pronunciado. Cuando le hago una pregunta sobre un tema, me termina contestando cualquier verdura o me contesta algo, pero después me agrega un comentario que haría cualquier partido político influenciando la opinión del que pregunta. No me gusta, paso a otro cambio de ChatGPT, que es el que uso más a menudo, paso a Gemini, por ejemplo, y me cambia el perfil de la respuesta. Lo que quiero significar con esto es que no hay que casarse con la inteligencia artificial. Produce errores y induce a malas interpretaciones. Perdón, me retiro. No, está muy bien, está muy bien. Hay temas que son delicados y que, bueno, puede ir para cualquier lado. Gracias por el comentario. Bueno, sí, a ver, Guillermo Besana, si todavía sobrevive en el chat, si nos querés comentar algo sobre este tema o tu experiencia con inteligencia artificial o hacer alguna pregunta a Jorge. Buenas tardes. Hola. Bueno, para los que no me conocen, yo soy contador, pero desde chico mi pasión era la tecnología. Y bueno, me recibí de contador, pero estoy trabajando, soy programador y estoy desarrollando software para contabilidad. Y empecé a hacer un desarrollo en fines del siglo pasado, que todavía se está usando, eh, pero ¿qué pasa? Que era una tecnología muy vieja y no había nada nuevo respecto de eso. Entonces decidí empezar a usar Python, que es un lenguaje de programación muy bueno, muy avanzado. Y la verdad es que lo que me ha llevado 20 años 20 años, sí, en desarrollarlo, lo actualicé en 6 meses. Todavía me falta el de las 6. Ya se Este está en preguntas y respuestas ahorita. Bueno, hay alguna filtración. Seguí, Guillermo. Sí, bueno, lo uso, esto me pareció maravilloso. Yo tengo 74 años, ya la memoria no es la misma que cuando uno tiene 20, y la verdad es que con la inteligencia artificial los avances que estoy haciendo son maravillosos. Y tengo, digamos, una vocación para poder influenciar a los demás para que lo usen, porque realmente creo que les va a ser sumamente útil. Yo, por ejemplo, estoy viviendo en una ciudad muy pequeña, turística, a 4 cuadras del Atlántico y a 12 kilómetros de ese bosque tan bonito que tenemos atrás, que tengo yo atrás. Y acá en verano la cantidad de gente es tremenda, pero en esta época, fuera de temporada, somos muy poquitos. Y estoy tratando de difundir esto y me encuentro con que tengo mucho rechazo. A mí me encantó lo del trencito que presentó Jorge. En realidad me pareció interesantísima toda la charla, pero creo que lo más importante es que motivar a la gente para que empiece a usarla, a probar, a jugar. Yo hago programas de contabilidad, pero también hice una canción para la costa, porque acá en Mar del Tuyú es la ciudad donde vivo, está pegadito a Santa Teresita, acá tenemos una plaza del tango, pero no hay un tango que hable de la costa, entonces decidí hacer un tango. Y realmente un poco usé lo que comentaba Vasca, o sea, le pedí una temática, una letra, un texto,
y me hizo un texto y después le dije, no, pero me gustaría que lo hiciera como Shakespeare y me lo transformó. Y después le dije, no, pero agregarle algo de Borges y me lo transformó. Y al final yo le hice algunos ajustes y me quedó una letra espectacular. Y después con otra inteligencia artificial, eso lo hice con ChatGPT, con otra le agregué voz y música. Música. Y me quedó algo tan bueno que cuando se lo voy a escuchar la gente se emociona. Así que voy a ver de tratar de registrarlo para que eso, y es más, si puedo ganar plata me sentiría muy contento. Es un tema ese de la propiedad intelectual. Bueno, muy bueno, Guillermo. No sé si hay más comentarios. Yo tengo la pregunta final para Jorge. ¿Hay algún más mano, Sergio, no? No hay nadie más, por el Bueno, momento. Jorge, una persona que nunca estuvo metida con el ChatGPT, que hasta ahora le tenía cierta idea, que vino a escuchar esto para ver en qué le puede servir, ¿cómo debería empezar? ¿Cuáles serían sus primeros pasos para empezar a esto? ¿Qué área podría empezar a preguntarle al chat? Los primeros prompts en su vida cotidiana. Bueno, lo que me quieras decir de esto. Bueno, un poco de la experiencia que tuve en presenciar respecto de esto, donde arrancamos con, o por lo menos arranqué explicando cómo bajar la aplicación de Gemini. Eso es un punto de partida, pero en realidad el primer punto de partida es buscar algún curso sencillo para tener una visión. ¿Por qué digo antes de empezar a hacer cualquier cosa? De tocarle la herramienta. Primero viene el conocimiento educativo y después vienen las herramientas. Tecnología viene como después. La razón es esta. Si uno empieza a utilizarlo y no comprende muy bien cómo hacer las preguntas y cómo se maneja, etcétera, se frustra inmediatamente. Es un camino de frustración. Y después volver para atrás esa idea es difícil. Empieza un poco a buscar excusas para no hacerlo. Primer paso es buscar una alternativa de un entrenamiento, no muy largo, pero sí las bases de lo que yo comenté, de poder generar instrucciones válidas. Y luego bajar una aplicación, ChatGPT o Gemini, en fin, Copilot, cualquiera de esas, y entrar a jugar con las preguntas. Esto para mí sería el orden. También Si no podría sabes ir nada y YouTube, en meterse en la herramienta es frustrante. YouTube, en YouTube podría también mirar algún video para irse acercando. Exacto, sí, puedes buscar tutorial de bases, Tutorial de inteligencia artificial, ¿no? y además poner un modelo con el cual aprender. Por ejemplo, una aplicación que pueda bajar, ChatGPT o Algunas de Gemini. estas que son gratuitas, la versión gratuita. Exacto, absolutamente gratuita, Bueno, con Jorge, bajo. excelente. Hemos tenido una Bueno, asistencia extraordinaria, muchas preguntas. muchas gracias. Vamos a subir a la web de Yadela, www.yadela.org. Vamos a subir este video y vamos a subir el Power, que Jorge, si nos autorizás, lo vamos a subir también para Sí, que... absolutamente, lo tienen disponible, fue para esto. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso final y nos vemos el martes 19 con la ciberseguridad, que es un tema que también nos afecta mucho a todos, pero sobre todo a la gente grande. Cariños a todos, abrazo, Bueno, adiós. muchísimas gracias, muchas gracias por el Chao, tiempo. Jorge. Chao.